Mesa de los miércoles, sí, Roy Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Don Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, muy buenas tardes. Roy, ¿cómo te va? Un abrazo, Joaquín, un gusto saludarte. Igualmente, René, que estás a distancia, buenas tardes. Abrazo grande a la distancia, Joaquín, buenas tardes. Gracias. Don Pepe, una provocación antes de ir al corte, ¿te parece? Claro que sí, Joaquín. Mira, la semana pasada Roy Campos cerró con la conclusión la mesa, señalando que el peligro que representaba la inflación, el alto costo de la vida, porque el Banco de México augura que se va a empezar a retomar los niveles normales de hace 5 años en marzo del 24, 60 días antes de la elección. Una variable con la que no contaba el gobierno. La otra, este asunto de San Antonio se relaciona mucho con la inseguridad, Joaquín. La trata de personas se relaciona con la inseguridad y la política del dejar hacer y dejar pasar que tanto le han criticado al presidente López Obrador. El presidente López Obrador, por defender esa política, por primera vez, Joaquín, en 100 años, el presidente de México se confronta con la Iglesia mexicana, con la Iglesia Católica de México, por primera vez en 100 años. Y yo tengo una lectura distinta. Creo que César Yáñez va a buscar el acercamiento desde la Subsecretaría de Gobernación, el acercamiento que el presidente, por ser como es, no va a buscar. Pero es lo más cercano que hemos estado a una confrontación como la de hace un siglo que precedió a la Guerra Cristera. Bien, voy a un corte y regresamos en la mesa. Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Por cierto, Ricardo Monreal dice que la semana que viene inician los trabajos en el Senado para elaborar un plan integral contra la delincuencia y presentárselo al presidente, quien ha dicho repetido que no va a cambiar su, pues no estrategia, por lo menos su frase, sí, porque esa no es una estrategia, eso de balazos y abrazos y no balazos, es un eslogan. La estrategia, continúa. Roy, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Joaquín. Mira, lo que acaba de decir Pepe debe de quedar para el registro de la gran habilidad que tiene el señor Fonseca para en menos de un minuto habló de inflación, de inseguridad, de migración, de trata de personas, de enfrentamiento con la iglesia y de cambios del gabinete. En menos de un minuto puso 7 temas. Cada uno de ellos ameritaría un miércoles. Voy a concentrarme en uno. En este falso dilema que lo acabas de mencionar tú, de abrazos o balazos, de abrazos y no balazos. Es un falso dilema. Y el presidente, cada vez que se le dice cambio de estrategia, lo que argumenta es, quieren que deje de dar abrazos, están criticando que ataque las causas, pero es un falso dilema. Lo que se está pidiendo es que no deje de dar abrazos, que esa política está bien para crear una nueva generación, combatir con el crimen organizado en el término de leva de muchachos, esa parte está bien. Lo que se le está diciendo es, no dejes de usar la fuerza. No, los abrazos está correcto, pero si quieres hacer una estrategia, combate el futuro con abrazos y el presente con balazos. Entonces, la disyuntiva es falsa. No se le está pidiendo que deje de hacer lo que hace, sino que agregue algo más. Y esto lo quiero llevar a la parte de migración, que tiene que ver lo de San Antonio, porque está de moda, y porque en julio, en unos días, va a ver a Biden. Y él dice, el tema va a ser migración. La visión de López Obrador es exactamente la misma. Hay que atacar las causas de la migración. Está correcto y creo que invertir en esas zonas es lo correcto. Y Biden va a estar de acuerdo con eso, pero Biden le va a decir, eso está bien, pero de aquí a que funcione va a pasar años. Yo lo que quiero es que me detengas a los migrantes de hoy. Entonces, está bien dar los abrazos que quieres que demos en esas zonas, pero hay que dar los balazos o la utilización de la fuerza, por decirlo de otra manera, para detenerlos. Entonces, Biden le va a decir, ok, ¿quieres que invierta dinero? Le invierto, pero me paras a los migrantes. O sea, son dos cosas distintas. Claro. La visión del gobernador es la misma. Sí, estoy totalmente de acuerdo, René. De acuerdo también, Joaquín, con el falso dilema, pero también traigo a colación una vez más el uso de la falacia de composición en ese tema por parte del presidente. Desde el ventajoso y arbitrario megáfono presidencial
en su constante y ya conocido ataque y descalificación de personas, de profesiones e instituciones. Infortunadamente, en ausencia de argumentos, este costoso e improductivo modo de argumentar, cuando los hechos lo que dicen es, don Pepe titula una de sus columnas, Confrontación con la Iglesia, ¿qué necesidad? Tú has venido y siguiendo apuntando, Joaquín, con que no han dimensionado ese crimen y que se sigue anteponiendo el discurso versus la realidad. Y Roy ha seguido también apuntando en sus diversos comentarios que la política de seguridad ha fallado. Yo me he referido a que es infortunada la bitácora de sangre y el laberinto sangriento que hay producto de la inseguridad, esa nota roja. Sí, ahí están los datos, ahí están los números, ahí está la realidad que viene a documentar, como has escrito en otras ocasiones, Joaquín, las deficiencias de la política contra la violencia y la inseguridad. Y cuando vienen estas falacias, para regresar a este punto, el presidente hace una trampa argumentativa al querer relacionar lo que menciona su santidad el Papa Francisco con lo que él ha venido diciendo nada más como eslogan y no como estrategia de seguridad, más allá de los abrazos, no balazos, de que la violencia no se combate con la violencia. Esa es una salida fácil. Y sobre la crisis migratoria, una vez más, Joaquín, lamentable. ¿Cuántas veces no has insistido, no hemos subrayado que ahí hay una crisis humanitaria no de compleja, sino de no solución, pero que sí se debe con eficacia administrarla? Este llamado tren, este llamado camión de la muerte, camión infernal, en sustitución de aquellos trenes de la muerte, demuestran una vez más, sí, que no hay culpables, entre comillas, hay responsables. Dos gobiernos, dos administraciones, el presidente mexicano y el presidente estadounidense. A ver, don Pepe, por favor. Sí, pero esa responsabilidad que acaba de asignar René no vale servirle de nada a los migrantes que van a seguir desesperadamente cruzando hacia la frontera y cruzando. De acuerdo. De acuerdo. Lo otro que quiero subrayar, es imposible que traten de negar la realidad. Hoy el presidente, como lo subrayabas, Joaquín, señala la connivencia en el caso de la Tarahumara, la connivencia de los gobiernos. Y pregunto, a ver, para el crimen organizado que actúa en Michoacán, en Morelos, en Nayarit, en Chiapas, en Veracruz y en Guerrero, para hablar nada más de esos estados que gobierna Morena, ¿también hay connivencia para que esté allí el crimen organizado? Es una pregunta que, por supuesto, nadie va a hacer en la mañanera. Nadie la va a hacer, Joaquín, porque simplemente no hay respuesta, porque el hecho no es ese. Hay responsables, porque en este pueblo ningún presidente, ese es mi concepto personal, aparte de los errores, la corrupción, los descuidos, las omisiones de los gobiernos de este siglo, y estoy hablando desde Fox hasta el presidente López Obrador, aparte de esas omisiones, corruptelas, tolerancia y todo lo que quieran, existe que a todos los presidentes, Fox, Calderón, Peña Nieto y Zedillo, les ganó la tentación de que cada uno quiso ponerle su sello al combate a la inseguridad y al combate al crimen organizado. Y todos al llegar tiraron a la basura lo que habían hecho los anteriores, y por eso también estamos en este agujero en que se metió el presidente. El presidente creó la Guardia Nacional, por Dios, nos presume 100,000 efectivos. Joaquín, 100,000 efectivos, hay 100,000 efectivos en la Gendarmería francesa, encargada de cuidar todas las comunidades con menos de 20,000 habitantes. Y la Gendarmería francesa tiene 102,000 gendarmes para cuidar un territorio que es la tercera parte del tamaño del territorio de México. Ahí les dejo nomás ese dato para la estadística. Mi rollo. Ahora voy a regresar a otro tema que puso Pepe, el enfrentamiento con la iglesia.
¿no? Pepe dice efectivamente que un enfrentamiento que no se da todavía, pero que se puede dar de este tamaño, 100 años prácticamente, desde la época de Calles, prácticamente casi 100 años. Y efectivamente, a ver, el presidente usó una frase que dice: la alta jerarquía está apergollada. Es decir, es parte de esta mafia del poder, es parte de esto, de los malos de la película. Por poco les dicen neoliberales a la alta jerarquía de la iglesia. No, pero Roy, perdón. Roy, no dijo alta jerarquía, dijo sacerdotes y religiosos. Sacerdotes. No habló O sea, de alta jerarquía. Le bajó todavía más, fíjate. Bueno, ¿no? Y la iglesia le contesta diciendo: es hora de cambiar de estrategia y ya no bastan los abrazos, le dijeron. No bastan Es decir, sí ahí hay una discusión y el presidente no está dispuesto a ceder. No sé hasta dónde llegue, pero al menos en discurso sí hay un enfrentamiento. En discurso, si ese enfrentamiento se da, el presidente no gana. O sea, la imagen de la iglesia, la confianza que genera la iglesia es mayor a la de las universidades y a la del ejército. Es mayor y es la que está permeada en todas las localidades de este país. Así que ese enfrentamiento no lo va a ganar el presidente, ¿no? Entonces yo no sé hasta dónde quiera llegar en ese enfrentamiento. Yo estoy muy interesado en el informe, en el mensaje ciudadano número 14, porque es su 14 que va a dar del próximo viernes, porque dijo que nos iba a explicar con datos por qué su estrategia sí funciona. Seguramente van a ser los mismos datos donde dice que ha bajado, que el total de delitos y que los homicidios, aunque sea poquito, que los agarró muy alto. Sí, pero ya va en su 4º año. O sea, ¿no? Y la verdad es que en campaña no nos dijo: voy a bajarle poquito, voy a acabar con estos niveles. No ha podido, ¿no? Entonces yo creo que sí debería de pensar en un incremento de su estrategia nada más, en un incremento, pero no. Si no quiere cambiar total, pues que no lo cambie. Pero ya la iglesia se lo pidió, ¿eh? Ya no fue un editorialista, un opositor, es la iglesia, una institución sólida. René, por favor. Esto que mencionas, Roy, y lo que mencionó don Pepe, lleva al presidente a el plano en que tendrá que argumentar con sustento, tener que explicar en qué consiste su estrategia de seguridad. Cuando te enfrentas a la violencia y cuando te enfrentas a estos actos absolutamente deleznables e inhumanos, no solamente te estás enfrentando a esa realidad infernal, te estás enfrentando a una orden jesuítica, te estás enfrentando a la iglesia, 2000 años, bueno, propaganda fide, bueno, la capacidad que tienen para argumentar. A su frase hecha, de abrazos no balazos, está la contrafrase: los abrazos no alcanzan para cubrir los balazos. Y esto son frases, poderosas, que comunican y llegan. Pero aquí la cuestión de fondo también, Joaquín, es que el presidente está desde la perspectiva casi o cuasi de líder religioso. Igual referencias que ha hecho don Pepe con precisión, que siempre o casi siempre ante estas situaciones está en el tono bíblico, y el presidente no tiene que estar en ese tono, no que renuncie a sus frases, él tiene que estar en todo caso a lo que lo obliga la Constitución que juró hizo jurar y respetar, que es la de ser jefe de gobierno, jefe de un Estado laico, no pasar de eso como si fuera un líder religioso, Joaquín, lo cual no es. René, pero el discurso es libre de manejarlo como quiera. Sí, por eso no importa que sea de campaña. Exactamente. El discurso es libre de manejarlo el presidente como quiera, como si da la impresión de campaña, como si dices tú que da la impresión de un líder religioso, como un presidente de la República, como un líder social. El presidente puede manejar su discurso como quiera. A mí el discurso no me asusta. Además, Joaquín, yo estoy de acuerdo, por eso mencioné que no criticaba las frases. Lo sigue manteniendo porque
no ha visto razón para cambiar porque ese es el discurso que lo llevó a la presidencia, ¿eh? Exacto. Esos Y lo conceptos, mantiene en la esas frases presidencia hechas, con niveles de aceptación por encima del 60%. entonces, ¿por qué lo va a cambiar? Pero sí tendría Exactamente. que reconsiderar los efectos de una confrontación innecesaria. Porque Es otra cosa. la explicación no es ni en los informes ni en la mañanera. La explicación y el ajuste a la política de seguridad tendría que ser en un diálogo que no va a ser en la mañanera ni tiene que ser público. Simplemente se ajusta y no se anuncia. Bien. Voy con las conclusiones, Roy, por favor. Fíjate, de conclusión, sé que no me escucha, pero como un mensaje, a ver, señor presidente, siga dando abrazos, no tengo ninguna objeción y creo que tiene razón en el diagnóstico de los gobiernos anteriores que abandonaron muchas zonas y abandonaron muchos grupos que requieren hoy ser apoyados, así que siga dando abrazos, pero no le deje el uso de la fuerza al crimen organizado. No puede ser que ellos sean los que manejan y gobiernen muchas zonas, que no sean ellos los que tienen la fuerza. Es cierto, creo que con la política de abrazos podemos tener un mejor México en el futuro, pero la exigencia es tener un México hoy, en el presente. Gracias, don Pepe. René, rápidamente una conclusión, por favor. Sí, has venido mencionando a lo largo del noticiario la entrevista del secretario de Gobernación, don Adán Augusto López, y hizo referencia a ella, don Pepe. Sí, pues bueno, ya se vio, ya se había visto y ya lo habían visto. Más que encartado, Joaquín se posiciona, se reposiciona y manda un mensaje y adelanta parte de una fórmula política de fortaleza de mensaje en base al se me fue ahorita lo que mencionó de perseverancia, paciencia y olvido otra de inteligencia. Correcto, Joaquín. Y bueno, con lo de la crisis migrante, pues lamentar ello, Joaquín, exigir y seguir opinando de cuál es la política migratoria en torno a ello por parte de los dos gobiernos. El único crimen, como constantemente se dice cuando se habla con empatía y sensibilidad, y lo he escuchado con atención, es que nuestros compatriotas y habitantes de otros países van a los Estados Unidos solo por salir adelante con la esperanza de lograr una mejor vida para ellos y para sus familias, y encuentran infortunada y trágicamente este espanto y esta infortunada muerte o estar convalecientes. Qué triste, qué lamentable, Joaquín. Condolencias sentidas para sus amigos y sobre todo para sus deudos. Un fuerte abrazo, Joaquín, y muchas gracias. Gracias, René. Gracias, don Pepe, por favor. 3 frases nada más, Joaquín, que creo que sintetizan todo lo que hablamos hoy. Estamos en tiempo de sucesión y me acuerdo del filósofo de Güemes. Esa es la primera frase. Dice, en política hay que hablar de democracia, pero la palabra del jefe es la mayoría. La otra frase es de José Ortega y Gasset, quien dijo, el mayor crimen está ahora, no en los que matan, sino en los que no matan, pero dejan matar. Y la tercera dice, de Philip Dick, el autor favorito de Roy Campos, quien dijo, la realidad que niegas regresará a perseguirte. Gracias, Joaquín. Qué fuerte. Buenas tardes. Gracias, don Pepe. Eso le gustó mucho a Roy. Así es. Digo, por el autor. Gracias, René, Roy. Gracias a ti, Joaquín. Nos vemos el próximo miércoles. Yo mientras voy a unos anuncios. Que estén muy bien. Policías de Guanajuato denuncian que los están matando como perros por